te volví a enviar. A ver, ahora, no sé, nunca me había pasado. Ahora sí. Sí. No sé qué pasaba. Ah, ¿Viste? A veces, no, qué nervios, qué nervios. Ya estaba transpirando, no tengo a quién llamar para que me sí, dé una mano. yo también. Yo, vos me ponías que estabas en la compu y yo, me parece que yo con la compu nunca pude, siempre lo hago con el celular. Entonces también ahí empecé a preocupar, digo, capaz que es de otra forma, no sé. Y uno No, es sí, bruto yo para por estas las cosas, dudas, ¿viste? yo por la duda, la duda la compu, por las dudas el celu, todo cargado, pero bueno, nada, pasan estas cosas. Ya está, Buenísimo. ya ¿Cómo andás? estamos Qué bien, lindo bien, verte. bien. Sí, Por lo menos, contenta. Por lo menos esta nos forma, vemos por acá. tal cual. Qué ganas de charlar. Hola Nati, ¿cómo estás? Hay una amiga también ahí que está participando. Eh, voy saludando un poquito. ¿Qué te iba a decir? Ay, Dale, no. ¿se te Así corta? me ¿Vos quedo. me escuchás bien, Marce? No, sí, te escucho Sí, perfecto. No, ahí perfecto. se me ven Bien. mucho las arrugas. Bueno, Eh, poné no, punto belleza. Ya ni eso. no, no, si prendo la luz se me ven mucho las arrugas, entonces no, no, no. Mejor apagadito. Como Ahí, no sé, mejor así. ahí estamos. Estaba esperando un Sí, poquito que se sume la gente. Bueno, sí, igual sí. son y 10, pero no Ujú, empezamos. Y 10 porque esto de ir y venir, viste, que te lleva otro sí. tiempito. Así Perdón, que, perdón. no, no, no Eh, sé qué habrá pasado. No sé. Así que, cu- nada, pasan las mejores familias. totalmente, Y bueno, totalmente. Qué temita hoy, y ¿eh? bueno, aquí Eh, estoy así como, eh, siento que, bueno, que vos sos mucho más experta que yo en esto. a Eh, vos y tus ocurrencias. Eh, pero sí, va a estar buena eh, esta. sí. No, no sé si soy experta. He tenido por mi lugar de trabajo la oportunidad de tener más contacto Ujú. y, y poder desarrollar acompañamiento a familias donde uno de sus hijos o hijas eh, es una persona con Discapacidad. discapacidad. Sí, Entonces, sí. A mí me ha pasado un poquito en el espacio de juego que muchas veces cuando digo que nada, que el espacio, las familias generalmente preguntan, ¿no? Si hay niños con discapacidad o bebés con discapacidad, y bueno, generalmente los niños que vienen, digamos, son niños y niñas, o sea, están todos invitados, y cuando les digo que la mayoría, o sea, la totalidad, podríamos decir, son niños sin ninguna discapacidad y muchos no se animan a venir, ¿no? Pero el espacio siempre estuvo abierto. Lo que sí me ha pasado ahora, en la pandemia, que familias me han contactado, nada, para acompañar y esto se hace desde la virtualidad y cuando ellos necesitan una charla, ¿no? Como que acuden. ujú, Pero también el acompañamiento es de la misma forma, digamos, que con cualquier otro niño o sí, niña, nada más que descubriendo algunos que otros detalles que hay que valorar, ¿no? Bueno, cuando hay un niño o una niña con discapacidad en casa, ¿no? Eso. sí, Eh, de alguna manera también es como, por eso elegimos ese título para ujú, darle a esta charla, porque si bien las dos tenemos por nuestra formación y por nuestro acercamiento al Instituto Loxi, la pedagogía Pickler-Loxi, desde este lugar siempre se habló y, ay, estoy en eco. no, no, se También escucha es bien, ¿eh? esto, ¿no? Digamos que Amy Pickler siempre aclaró que ella hablaba y trabajaba
pensando en niños sin discapacidad, o en niños, hay algunas traducciones de algunos textos que dicen en niños saludables. Esto nos explicaron después que tenía que ver con que ella hacía referencia a niños sin discapacidad. Pero en la época de que ella no acompañaba familias y que que existía el orfanato, hubieron niños y niñas con discapacidad. Entonces, a partir de ahí, aparece la premisa y como principio de que ellos tenían, y que una de las pediatras que trabajó allí siempre lo decía, era esto de que cada vez que a ella le preguntaban cómo hacen con los niños con discapacidad, ella decía lo mismo, pero mejor. Pero mejor. Sí, yo quería agregar un poquito a la historia, esto que vos estabas comentando, que era muy gracioso porque cuando estábamos organizando la charla nos íbamos charlando y habíamos leído las mismas cosas. Ya nos da miedo pensar tan igual. No, no, lo que también aclaró un poco que ellos cuando recibían, ¿no?, a los bebés en la casa cuna, en el Instituto Loxi, al principio no sabían si ese bebé iba a tener alguna que otra discapacidad, porque eran bebés muy prematuros, ¿sí? Algunos pesaban hasta 1 kilo o menos. Entonces, que a medida que este bebé iba creciendo, se iban dando cuenta que quizás iba a tener o alguna dificultad o ya tenía alguna discapacidad. Y a partir de ahí fueron como también, ¿no?, acompañando a estos niños y estas niñas, o sea que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que no es que recibían niños con discapacidad, sino que, bueno, llegaban a Llegan, falta de los su fueron familia encontrando. y bueno, y se iban adaptando. Y, También y contar que en siempre, ese sentido, sí, no, 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 que en ese sentido no tenían planificado nada en especial, por eso es lo mismo pero mejor. En exacto. el aclarar lo mismo pero mejor tenía que ver con ajustar determinados detalles que tenían que ver con la particularidad de ese niño o de esa niña. Y que únicamente se daban cuenta a partir de la observación y de la capacidad, ¿no?, de la minuciosidad y de esta dinámica que ellas tenían cuando estaba el orfanato, que de ese registro exhaustivo de las observaciones y detenerse en los pequeños detalles, y si bien ellas hablan todo el tiempo de los pequeños detalles, había pequeños detalles propios de cada uno de esos niños o niñas en el momento de los cuidados principales, Exacto. que ya sabemos que los cuidados principales son el momento del baño, el momento del cambiado de la ropa, el momento de la alimentación. Entonces, en esto que estábamos pensando de cómo lo vamos a encarar para no hablar de nadie en particular y de tampoco pensar en una discapacidad como con nombre y apellido, simplemente es reconocer que hay una otra que tiene algo diferente, que desde esa diferencia necesita algo particular en la atención. Pensábamos en esto de que los bebés y las bebés, desde el nacimiento, ellos conocen su propio cuerpo, y que conocernos y reconocernos hace a la construcción de nuestro aparato psíquico. Y que ahí en el Instituto Loxi y en esta manera de trabajar y cuidar a los niños y las niñas está siempre muy claro estas dos grandes como áreas, ¿no? Que esto que sucede en el cuerpo con los niños sucede por la iniciativa propia de los niños y por lo que los adultos y adultas hacemos sobre los cuerpos de los niños. Y en ese hacemos sobre los cuerpos de los niños y las niñas también tiene que ver con cómo organizamos su día, cómo organizamos el espacio donde ellos transitan su momento de vigilia. Y en el momento de vigilia siempre aparece la iniciativa propia y el juego libre y la motricidad libre. Sí. Y es el espacio donde uno puede ir observando las capacidades y las competencias que van teniendo en su día a día, cada una de esas personas. Sí, también esto de hablar un poquito de lo importante que es
ver al niño, a la niña, al bebé como un ser activo, ¿no? Esto de que puede influir, que puede comunicar, que puede brindar señales, esto que vos decías al comienzo a través de sus movimientos, ¿no? Quizás cuando uno encuentra un niño o una niña con discapacidad, ve, uno tiene que, la observación, detenerse más, a ver qué gesto realiza para decirnos o manifestarnos que está cómodo o que tiene algún displacer o que necesita otro tipo de contacto. Esto también de poder que fluya la comunicación, esta sincronía, ¿no?, entre el adulto y el niño, este vínculo que se va a ir construyendo y va construyendo su subjetividad también, ¿no? Del contacto, Sí. de cómo te toco, de cómo te anticipo, de cómo te voy a preguntar, lo que te voy a, qué voy a hacer con vos, ¿no? Que eso también lo hacemos con los otros, con niños, con el desarrollo sano, pero me parece que también acá hay que ponernos como, poner más énfasis y más importancia en esto, ¿no? De poder acompañar siempre de esta mirada, ¿no? De decir, la espera, quizás tenemos que ser más pacientes, porque el gesto va a ser más lento o va a interpretarlo con un poquito más de retraso, podríamos decir, ¿no? Entonces, también todo esto, tenerlo como muy en cuenta en este Sí. acompañamiento. Y hoy en día, Básicamente, cuando uno acompaña también a las familias de esta forma, ¿no? Desde la virtualidad, a mí me gusta siempre como hablar mucho con la familia sin mirar tanto al niño o a la niña, ¿no? Para ayudar a esta mamá, a este papá o a esta persona que cría en la observación, a ver qué sabe hacer, qué hace, de qué forma, ¿no? Sin prejuicios, sí, sin comparaciones, sino estamos hablando de él o de ella. Entonces contame y ahí seguro. sí afinar un poquito más la mirada, el ojo en atender lo que puede hacer, ¿no? Y a partir de ahí ver las competencias Sí. y qué importante que eso es para cualquier niño, cualquier niña, ¿no? En esta situación. Sí, como premisa básica, es reconocer que hay otros tiempos, que son Tal cual. otros tiempos, y en ese otro tiempo hay que poder descubrir cuál es el ritmo de ese sujeto. Ujú. Y en función de reconocer cuál es el ritmo en el que se expresa, se comunica, manifiesta malestar, o reconoce bienestar, o manifiesta una incomodidad, es propio de esa persona, y también es propio y característico del vínculo que se va construyendo. Exacto. Por eso siempre es importante, bueno, lo dicen casi todos los psicoanalistas, ¿no? Y desde Winnicott, básicamente, que no se Ujú. puede hablar del bebé sin hablar de la mamá, y nosotros tenemos la posibilidad de poder ampliar y poder decir quién cumple La el función, sí. rol de maternaje en un determinado momento del día, porque también puede ser alternado, no puede ser Ujú. mamá, papá, tío, tía, Sí. no sé quién, Sí, no el importa, o adulto que sea, acompañe, ¿no? En la crianza. Ujú. el adulto o la adulta que esté en el momento del baño o del cambiado, y en todo lo que tiene que ver con la crianza. Entonces cuando hay una discapacidad, más allá de, sí, reconocer de qué discapacidad estamos hablando, qué dicen los libros respecto de la discapacidad, eso dejarlo para los profesionales que se puedan ocupar, pero nosotros también ocuparnos de quién es esa niña o ese niño, Ujú. y darle la posibilidad de que sea. Y quiénes terminamos siendo nosotros en relación a ese niño y a esa niña. O sea, ser madre de un niño o una niña no es lo mismo que del segundo, del tercero. O sea, el vínculo se organiza, la familia se organiza diferente. Entonces es como premisa esto de poder pensar de que sí, bien nació o nació con una discapacidad, eh, tiene no, porque en general podría dejar de tenerla y no siempre sucede eso. En este punto donde hagamos todo lo mismo, o sea, de la misma manera que ponemos límites con todos nuestros hijos, tenemos que poder organizarle la vida cotidiana. Entonces, ¿de qué manera le organizamos el espacio de juego? Bien, de la misma manera. Vamos a tener que tener algún detalle en particular, porque puede haber que haya objetos que le ofrecemos que Ujú. no son de su agrado. Entonces, bueno,
ahí hay que ir probando, porque en función del objeto, el niño o la niña va a poder hacer y va a poder desplegar su acción. Que lo que nosotros queremos es precisamente eso, que el niño haga, que tome la iniciativa. Si es mucho, es poco, no sé, yo no lo mediría. ¿Dónde pongo el ojo yo cuando acompaño? Lo que me importa es que haga y que pueda. Sí. Y de a poco ir corriendo, o sea, y que cada vez las ayudas que van a llegar de afuera sean menos, o que sean cada vez más ajustadas. Porque sí, si no, esto de está... No, digo dale, que dale. también esto de poder ver una curva de que por más que tenga su ritmo, va como avanzando, va haciendo, ¿no? Y eso también ayuda a que uno pueda, más que nada las familias, ¿no? Ver que su hijo puede hacer, también le da como otra forma de bienestar, ¿no? Bueno, y de acompañar también, porque decir, puede, lo hace, pudo hacerlo, o lo logró, ¿no? Porque también siempre está muy puesto todo en la falta y no en lo que puede hacer ese niño o esa niña. Entonces, también sacar un poco de la cabeza esto de qué no hace y qué tendría que hacer a tal edad o a cierta cantidad, no sé, a los 5, 6, 7, 8 meses tiene que hacer tal cosa. Entonces, sacarnos un poco también esto para poder acompañar a este sujeto único, digamos, una persona única que va a ser diferente a otros. Y bueno, y eso también, ¿no? El sacar la falta como algo que es prioridad. Porque si no, siempre estamos tratando de que llegue a algo sin disfrutar que nos interese. Lo que está pasando en este momento, ¿no? Sin darle tiempo al proceso. Exacto. Y con una expectativa y unos puntos de llegada que son nuestros, que no sabemos, o sea, nosotros, a ver, como adultos y como responsables de generar un espacio adecuado en función de los derechos de esa persona o de ese niño y de esa niña, es lo mismo, como sujeto de derecho es exactamente lo mismo. Entonces, los adultos responsables de la crianza, la educación y el acompañamiento de los niños tenemos que asegurar las condiciones mínimas para que eso suceda. Entonces, si nos vamos asegurando las condiciones y nos vamos observando nosotros, porque a veces nos pasan cosas de querer ayudarlo porque no llega y le faltaba un mínimo de un empujoncito, entonces ahí no aguantamos y vamos y metemos la mano, y es como, dejemos que pueda ver, que esa persona vea, porque a lo mejor hoy no llegó, pero si mañana volvemos a generar el mismo espacio, con los mismos juguetes, donde este bebé o esta bebé se sientan en confianza porque ya conocen todo, entonces tienen el espacio de poder conocerse a sí mismo y saber hasta dónde pueden llegar. Porque a veces lo importante es un niño que quiere llegar a un determinado juguete. Yo de afuera veo que tiene la intención de ir, entonces acerco el juguete y se lo pongo en la mano. Y tal vez no me di cuenta que en ese ir el niño hacia ese objeto le estaban pasando otras cosas sumamente interesantes que tenían que ver con su cuerpo. Y que el objetivo a lo mejor... o sea, y también esto de la alegría de haber podido llegar por sí mismo, ¿no? Esto también es como que alimenta esa autoestima que tan importante también es para el desarrollo. ¿Sí? No dejar no dar todo. No, o sea, y en niños con discapacidad, con más razón, poder trabajar más fuerte en esto de fortalecer tu posibilidad, fortalecer tu capacidad, que vos puedas reconocer hasta dónde llegás y que en todo caso te sientas habilitado para pedirme ayuda. ¿No? Es como... Y los niños y niñas con discapacidad también tienen la posibilidad de elegir si quieren jugar o no quieren jugar. Entonces, me parece que ese punto también es clave para poder tener en cuenta. Y en este también es como, hay ese preconcepto de que, Pickler dice que hay que dejarlo en el piso y que no hay que hacer nada, y que no, todo lo contrario. Que nosotros acompañemos desde ese lugar no quiere decir
que no se consulte con un fonoaudiólogo, que no se consulte con un kinesiólogo, que no se consulte con otros profesionales. Simplemente hacemos una mirada que tiene que ver con una complementariedad. Y lo que siempre buscamos... Dale. No, a mí me parece como que también en este complemento es más que nada acompañar a los adultos que están con este niño o con esta niña, ¿no? Yo creo que nuestra función, ¿no? Porque después, como vos bien dijiste, depende la discapacidad que tenga, va a necesitar seguramente algún que otro profesional que acompañe. Pero me parece que en algún momento del día, ¿no? Es importante que este niño o esta niña se encuentre en momentos de total placer, de no ejercitación, de no actividad, y bueno, y que la familia pueda no ser el terapeuta, sino ser la mamá, el papá o ese adulto que está ahí, ¿no? Y disfrutar los procesos, los logros, así sean mínimos, con mucho tiempo, a su ritmo, pero bueno, más que nada es esto, ¿no? Ir como de a poquito, acompañar qué puede hacer con total placer y sin exigencias, ¿no? Eh, eh, Algo que también me parece importante en este acompañamiento que uno siempre hace es, desde nuestro rol, también la confianza, garantizarle esta confianza a la familia, ¿no? De que se sientan a gusto con uno para poder confiar de que su hija, su hijo va a poder llegar a lo que, bueno, lo que puedan, digamos, ¿no? No sabemos qué va a poder, pero bueno, en el mientras tanto, poder acompañar con esto, ¿no? Con total Sí, alegría. yo siempre, Sí. cuando hablo con las familias o cuando acompaño a las familias en la escuela o donde me toque, siempre trato de pensar en esto y de que podamos ver entre todos la idea esta del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Cuál es el medio lleno? Porque el vacío no sabemos si lo podemos llenar, no nos vamos a ocupar en eso, sino simplemente es esto ver, porque está bien, las personas con discapacidad, cuando hicieron su convención, lo que pidieron al resto de las personas es que los llamemos de esa manera, personas con discapacidad. Eso no los hace ni mejor ni peor, simplemente los hace poseedores de otros derechos, derechos extra, ¿no? Que está bien, y además, y ellos como grupo, también necesitan diferenciarse en este sentido. Son diferentes, sí, se reúnen en relación a ese concepto. Pero también hay que poder ver cuáles son las capacidades que va teniendo. Porque a veces se supone que por tener X discapacidad, tienen solamente capacidad para no sé qué cosa. Y yo no sé si a Pepito o a Juanita le gustó eso, o sí, lo trae naturalmente, o tiene que ver con esta condición genética, que porque tiene tal cosa va a hacer tal o cual tarea. ¿Qué sabemos? No sabemos, porque tampoco lo sabíamos de cuando nacieron nuestros hijos, tampoco lo supieron nuestros padres cuando nosotros nacimos. Entonces es esto, tomarse el tiempo para observarse los adultos que estamos en relación a estos niños para poder mirarlos a ellos y ver qué es lo que están necesitando, porque yo no sé si ellos todo el tiempo necesitan el gimnasio, no sé si todo el tiempo necesitan tener una pesa o algo en la mano, porque cada vez que la mueven se activa no sé qué cosa de los músculos para estar en tensión, en distensión. Y a mí me parece que todo lo que se le ofrezca a todos los niños y las niñas tiene que ver con el orden del placer o de lo placentero, que no sea una lucha absolutamente todo, y que no sea una carga todo esto que es la obligatoriedad de comer de determinada manera, de cambiarse de determinada manera, de cumplir con determinados horarios. O sea, la carga y la exigencia de cumplir con expectativas es como agotador, y el punto es mucho, y el punto de comparación nunca sabemos cuál es la vara, o sea, si es por medir, cuál es la ideal. Entonces, siempre, o tratar de cuidar esto, ¿no? De
de no mirar lo que falta, porque a nosotras también nos faltan cosas, y somos sujetos de la falta. Tal vez los que saben más de psicoanálisis pueden hablar de la falta en ese sentido, pero poder agarrarnos de lo que hay, porque de lo que no hay, no hay, y ya está. Pero de lo que hay puede crecer y mucho, y puede ser una enormidad. Sí, aparte Entonces ver la es como... realidad, ¿no? Ver la realidad de que lo que nos estamos encontrando y no pensar en el futuro, digamos, también hace que uno se relaje, y si el adulto que acompaña se relaja, también los niños lo ven de otra forma, y quizás el interés también es diferente, ¿no? Una cosa es hacer las cosas por obligación, porque me dicen, porque tengo que hacerlo, y otra cosa es porque realmente estoy disfrutando, me están acompañando, hay un adulto que me está anticipando, que me está preguntando si me gusta o no, que me está diciendo voy a tocar tal parte de tu cuerpo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el respeto hacia el otro, yo Sí, creo que ahí es donde se construye ese vínculo, esa relación, y ahí donde fluye, digamos, ¿no? Más abiertamente todo este desarrollo. Eh, ujú, Ahí sí. estamos como acompañando de esa forma, ¿no? Que Y en el muchas caso, veces sí, y en el cuesta como entender un poquito esto de no tener que estar todo el tiempo haciendo con el cuerpo del niño, mm, ¿no? O poniéndolo en sí, situación. Eh, Cuesta sí, bastante, ¿no? sí, Verlo. digamos que en el ámbito de la temática de la discapacidad hay montones de teorías y hay un montón de profesionales. Nosotros no juzgamos a gente a profesionales que trabajan de otra forma, simplemente decimos que no es esa la única y que hay otras. Y muchas veces me ha pasado de explicarles a los papás la manera en la que yo trabajo y la manera que yo acompaño, y después de un tiempo los papás deciden cambiar y eligen otra opción. Ujú. Y es válida. Y como profesional, bueno, a ver, ahí tuve que trabajar con mi ego de que, pero no, o sea, entendí después que el problema no era que yo no sabía o que yo no podía, simplemente es que yo había habilitado esto, porque Mm. lo que hice fue contar abiertamente, yo trabajo de esta manera, hay otras personas que trabajan de otra manera, vos tenés la obligación como mamá y como papá de Elegir. buscar la forma, de elegir lo que vos crees que es mejor para tu hijo o para tu hija. Ujú. Entonces, eso también hay que saberlo y que, bueno, no hay que, nosotras desde nuestro lugar no somos fundamentalistas y decir que lo No, otro no sirve y esto, tenemos la verdad, porque no la tenemos. no. Y por suerte, por esta manera de poder observar y trabajar con los niños con discapacidad, podemos tener conversaciones un poco diferentes con otros profesionales. Por ejemplo, nosotras tenemos un amigo que se está formando y que además es kinesiólogo. Entonces, podemos conversar con Pablo desde otro lugar. Ujú. Estas Sí. cuestiones que tienen que ver con el ángulo o la amplitud de movimiento de una articulación. Lo podemos hablar desde otro lugar, no desde el cuello para abajo, o desde la escápula, el hombro, o sea, Sí, sí, sí. podemos Sí, pensar un poquito más allá del... sí, la integridad, ¿no? O sea, que no, la persona no son partes, sino es integral. Y a partir de ahí empezar a acompañar. Y qué importante es la construcción de la subjetividad, ¿no? Cómo se siente ese niño, esa niña en un futuro, cómo va a ser, cómo se construye, que ahí es donde me parece que también es algo que hemos hablado varias veces, Sí, cuando, bueno, y que a partir de lo que desde lo que nosotros proponemos esto de, bueno, hagamos foco en la organización de los cuidados, en la organización del día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cuáles son las características del espacio de cambiado? ¿Cómo es el sí, tiempo? ¿Qué cosas tenemos que observar? Entonces, es posible, si nosotros decimos eso para niños y niñas sin discapacidad, con más razón lo vamos a sostener y lo vamos a decir en niños y niñas con discapacidad. Entonces es como
casi que decimos lo mismo, Claro. Sí, yo hablamos esto que de lo pensaba, mismo. que vos hablabas de los ejemplos, ¿no? De las familias, también a mí me ha Mm, pasado que bueno, cuando uno acompaña de esta manera, ¿no? Mucha observación y acompañamiento de cómo organizar los espacios, ¿no? Los ritmos, las rutinas. mm, eh, También después, los papás, cuando no ven los logros inmediatos, ¿no? Eh, Te ujú. preguntan, ¿estaré haciendo bien? Yo quiero esta mirada porque creo que es respetuosa, que estoy con atención mirando a mi hijo, a mi hija, pero ay, no, estoy en duda, ¿viste? Es como que empiezan a dudar y no saber si continuar de esta forma o necesitan que alguien los acompañe desde otra mirada, donde, nada, con algún ejercicio, con alguna actividad, obviamente va a llegar quizás más rápido, Sí, ¿no? Podríamos decir, pero no es lo mismo en la, o sea, de la forma que llega, ¿no? Eh, no. entonces, eso también suele pasar mucho con las Y tam- dudas, ¿no? Porque uno siempre para un hijo Ujú. quiere dar, quiere lo mejor. Entonces Sí, empezamos como a consultar. Yo he tenido, por ejemplo, pocas familias que han tenido mucha paciencia y que han aceptado que su hijo tiene un desarrollo más lento, diferente, diferente. y realmente es muy lindo acompañar cuando ya están convencidos los papás, ¿no? De esto que quieren para su hijo, entonces cómo vamos también, a mí me ayuda mucho a colaborar en esto, en buscar los profesionales que acompañen, porque obviamente necesito un fonoaudiólogo, necesito una psicomotricista, ¿no? Entonces, cómo también Ujú. uno va encontrando en este camino de acompañar a las familias a otros profesionales que también quizás no tengan la mirada picleriana, pero que sí tengan esto de No, respetar al niño, anticipar, preguntar, ¿no? Darle sí, tiempo. Y bueno, sí. también se trata un poco de eso, me parece. Y lo importante, y por experiencia, de que la familia tenga lo ideal, ¿no? Su espacio de acompañamiento psicoterapéutico. Sí. De esa mamá como mujer, de ese papá, si lo quieren hacer en pareja, si la familia o Hermanos. individual, los hermanos. Me parece que es un espacio que hay que poder ofrecerlo, no desde nuestra profesión porque no somos psicólogas, pero sí acompañar para que cada persona se gestione o se encuentre con un espacio psicoterapéutico, porque hay mucho para trabajar, o sea, la llegada de un hijo es maravillosa, pero cuando hay una discapacidad o cuando hay una enfermedad o cuando hay algo que no está bien, y que genera mucha angustia, es necesario ponerla y organizar de alguna manera todo eso que va pasando, para no cargar a esa persona con discapacidad de más cosas y para no cargarse la madre El y adulto. también el adulto y también esta cosa, ¿no? De la culpa y la responsabilidad y de darnos con un látigo y llenarnos la cabeza de preguntas que hicimos mal, que estamos haciendo mal, y en esto de querer reparar y de querer eh, solucionar, entonces apelamos a cualquier cosa y a como dé lugar, y entonces es como calma, que son otros tiempos, Ujú, calma, que tenemos que aprender a ver, porque nosotras cuando nos formamos estudiamos respecto de, por ejemplo, el síndrome de Down, ujú. pero no sabemos lo que le pasa a Juana o a María o a, no sé, a una niña o un Bueno, niño con síndrome de Down. No sabemos quién es. Entonces, ocuparnos de conocer quién es nos va a ayudar a reconocer de qué manera tenemos que organizar los cuidados, de qué manera tenemos que ofrecerle los juguetes, de qué manera tenemos que proponer el espacio al aire libre o no, eh, si tenemos que modificar algo de la ropa, si tenemos que habilitar, no sé, otros espacios en relación a la posibilidad de movimiento o de sí, sí. juego libre con otros niños y con otras niñas. Eh, Sí, son varias aristas a mí me y parece a mí me también parece que es importante,
dentro de las personas que van a estar con ese bebé o con ese niño, con esa niña también, de ponerse de acuerdo, ¿no? De qué forma, para no, por ellos también necesitan como una estructura mayor, quizás un orden, de cómo van a Sí, ser el tema del cambiado, cómo va a ser el tema de la alimentación y en lo posible que todos tengan la misma forma de dar sí, de comer, de cambiar un pañal, de vestir, porque esto bueno, que desde la mirada piclariana hablamos de la coreografía, ¿no? Yo creo que a ellos ujú, es como que necesitan este orden y que sean siempre en lo posible tocados claro, de la misma forma, el mismo discurso, ¿no? Que tiene que ver sí. con eso, Y dentro de los sí, y ritmos. ahí es donde seguimos como la idea de lo mismo pero mejor. Claro, En este exacto. mejor es aumentar la calidad. Y Ujú, aumentar la calidad tiene que ver con aumentar la calidez, ujú. tal vez tenga que ver con disminuir estímulos, tal vez Estímulos. tenga que ver con que poder reconocer que no estoy pudiendo yo realizar esta tarea y el momento del baño, en lugar de ser uno, que sea el otro, ¿no? De quién se siente más habilitado, ir encontrando esta organización y esta dinámica de la familia, Ujú. con más detalles o con más, sí, y con más acompañamiento, porque no es fácil transitar por ahí. No, no, Eh, Hay mucha carga de mucha cosa, sí, y entonces como profesional también ofrecer el espacio de escucha sí, y, fundamental. y regular también como profesional el tema de la información. Ahora a veces es complicado con Internet porque en San Google tenemos todo. Entonces es como, a veces hay esta cosa, ¿no? De mucho miedo, mucha inseguridad y nosotros volvemos siempre a lo mismo. Miremos quién es esta persona. Exacto. Y lo que dicen los libros, sí, lo dicen los libros de las generalidades, pero ¿quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Cuánto puede? Sí, ¿De qué ¿cómo es la le, familia? de qué, ¿Cómo es la familia? y cómo es la ¿Qué familia? relación tiene? O sea, tiene, ¿no? Puede ser hijo único o única, puede tener hermanos, o sea, hay mucho para tener en Y cuenta. este mismo, sí, y este mismo acompañamiento aparece después al momento de ir a la escuela o de ir a otros espacios donde haya otro contacto con otras personas. Y es como, volvemos a ajustar exactamente lo mismo. Es decir, o sea, enseñar y darnos todos el tiempo de poder ver quién es esta otra persona y poder Sí, correr el velo del diagnóstico médico, porque el tal cual. diagnóstico médico nos conecta con el miedo, con la inseguridad, con ¿y ahora qué vamos a hacer? Uy, pobrecita, pobrecito, hay que hacerle todo, hay que tratarlo con cuidado, hay que ponerlo en una Cápsula. cúpula de protección, una cápsula de protección y como, y no Sí, sé, aparte es todo el tiempo vamos la viendo. alerta, ¿no? Estar alerta, alarmas, por no como que no, Mm. peligro, cuidado, ¿no? A buscar, ¿no? Como que todo el tiempo es salir corriendo a ver quién nos puede ayudar. Y yo creo que el rol Sí, de la familia es esa, ¿no? Estar ahí, no es, o sea, estar atento a los descubrimientos seguramente, obviamente estar atento si necesita algo, pero no desesperar siempre. y buscar algo urgente, sino también disfrutar, ¿no? Este rol de terapeuta y el rol de la familia, a mí eso es como algo que siempre me gusta como dejarlo bastante claro, porque si uno, no, uno Sí, se pone en el rol de terapeuta como mamá, es como que te desvinculás, ¿no? De ese hijo, es la persona que tiene tal discapacidad, no es tu hijo. Y entonces ahí es sí. como que la relación, el vínculo, está Sí, como y también obstruido. es como un arma claro, y es como un arma de doble filo, porque cuando hablas con esa mamá que se transforma en la terapeuta de su hijo, después le cuesta hablar del hijo y te termina hablando de la movilidad del hombro. Sí, no, tal cual, Y es sí, como, todo bien con la movilidad del hombro, pero quiero que me hables de, ¿y qué te pasa a vos claro, como mamá? sí, sí, sí. Entonces es Ujú. como,
es apasionante y es como... a mí cada vez que me pasa de empezar la relación o el vínculo con una familia, es como que me olvido lo que está escrito en los libros o que alguna vez leí, porque es como, ahí de eso no me sirve nada. De golpe llega esta situación, no hay nada, o sea, no tengo ningún apoyo de que, todo lo que leí, nada, tengo que bajar, acomodar la cabeza y a ir seleccionando, y después aparece solo a qué libro tengo que remitirme para volver a leer alguna cosa. Sí. Pero Y estaba pensando justo el otro día cuando tuve el vivo con Maru, ¿no? Esta mamá ciega, hermosa eh, madre. que es Dula, que ella todo el tiempo hablaba, ¿no? De esto de la autonomía, de que a veces hay que también dejar que uno pueda hacer, que es una persona que puede decidir, que no siempre necesita ayuda. Yo creo que también esto es a lo que una familia quiere que su hijo sea, ¿no? Que sea lo más autónomo posible, Ujú. que pueda realizar la mayor de las cantidades de cosas posible, ¿no? Obviamente, acorde, ¿no? No todas las discapacidades son iguales, pero sí en esto, ¿no? De ir acompañando para esto, para que en algún momento pueda autovalerse por sí mismo en lo que más pueda. Y cómo desde la mirada, por ejemplo, de Maru, ¿no? Que ella tiene la discapacidad, que es ciega, cómo todo el tiempo ella ponía, hacía mucho esto, ¿no? Reflexionaba sobre el tema de la autonomía, que a veces, no sé, los profesionales no le hablaban a ellos, que eran papás ciegos, le hablaban a otro adulto, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se siente esa persona también de que todo el tiempo la estamos corriendo, no estamos preguntándole, no estamos diciendo? Eh, y ahí también un poquito reflexionar sobre eso, ¿no? De cómo acompañamos para que Ujú. cada vez sean más autónomos, independientes. Sí, sí, y tiene que ver con esto, con desde bebés y desde niños pequeños, trabajar y apuntalar esto de cuáles son tus competencias. Tal cual. Si yo aprendo a observar cuáles son tus competencias, te voy a poder decir que es que sos bueno en esto o que sos buena en esto y te voy a poder acompañar. Y lo más probable es que te empieces a dar cuenta o se empiece a dar cuenta solo o sola de qué es lo que va pudiendo. Tal cual. Eh, y reconocerte como, desde el respeto, reconocerte como como una persona que sos, en desarrollo y con una característica particular. Entonces es como volver a reforzar todo esto de los principios Pigler de poder respetar a la persona tal como es y en sus circunstancias y con su considerar sus posibilidades y sus competencias. Ujú. Y en un punto también es descubrir cuáles son las nuestras, porque por ahí como adultos o adultas vamos a tener que aprender un Reacomodarnos, poquito más de, transformar claro, un de que, poquito. yo, y esto me está invitando de alguna manera, Ujú. puede ser no muy amable, puede ser con un empujón, a ser paciente, a aprender a tener paciencia, a aprender a, no sé qué cosa le A tocará salir a de las cada uno tener estructuras, que... ¿no? A salir de las estructuras, de los ideales, de, bueno, de todas estas cosas que suelen pasar. Y de, y de ver de quién son las expectativas, porque ¿quién va a cumplir una expectativa mía si yo le estoy exigiendo? Porque también es lo que todos los papás quieren para sus hijos, en definitiva, es que sean felices. Y sí. Entonces, ¿de qué manera podemos acompañar para que él busque su ser feliz? Ujú. Que es Tal ser cual. feliz para él, porque yo Ujú. sé lo que es para mí. Con mayor tranquilidad, ¿no? Eso, Paciencia, tranquilidad, armonía. sin correr, sin ir detrás de cumplir tablas, de cumplir normativas y expectativas que las pusieron otros, que son válidas y son maravillosas para poder organizar la mirada de los profesionales, pero no para una familia correr detrás de eso. Tal cual. Y que si no se cumple no sé qué cosa, no va a pasar nada. Está Sí. todo bien. Si podemos mirar qué sí se va pudiendo. Ujú. Que Tal cual. no sé qué hora es. Sí, estaba mirando eso Estamos bien. justo. Nos quedan 10 minutitos, así que estamos Ah, bueno. tranqui, estamos re bien.
Estaba chusmeando un Te- poquito acá lo que había escrito, Dime. esto de, claro, estaba chusmeando mi escrito, El apunte. para no olvidarme de algunas cosas que tenía ganas de que hablemos. No, 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 esto de, yo ya bueno, chequeé ya de que estuvimos tenías charlando, puesto. ¿cómo? ¿Qué? No, que yo chequeé el mío y de lo que habíamos hablado, de mi lugar está casi todo, así que dale. Bien. No, esto de que jamás poner como en relieve las limitaciones que tienen, ¿no? No. Eh, Ujú, de lo que no puede, y reforzar ahí, ujú. no podés esto y seguir machacando, 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 me parecía algo que quería como resaltar. También esto que también hablamos al Sí. principio de no comparar, ¿no? Un niño con otro, una niña con otra, Ujú, sino ver qué puede hacer él en aquí ahora y ver cómo podemos acompañar desde el entorno para que esto ujú. se transforme o evolucione, ¿sí? Sí, Reconocer estos mínimos éxitos que tiene, ¿no? todo Acompañarlos el y que no tiempo. es todo el tiempo. Ujú. Eh, y bueno, y esto también También ser, desde nuestra mirada, de nuestra palabra, como acompañantes, podríamos decir, la ujú, importancia que es de valorar lo que puede hacer y a su vez también con la familia, porque también para los padres uno poder ver detenidamente qué puede hacer su hijo, decir, mira, hace tal cosa, hace tal otra, que a veces como ayudar, ¿no? A la observación, también para ellos sí, es como muy valioso. Y hay un cambio de actitud, ¿no? Del sí puede. sí, 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 sí. Por eso es cuando te van corriendo y te van mostrando todo lo que no podés, llega un momento que vos decís, va, ni me esfuerzo. No me ¿Para esfuerzo. qué? Si ya sé que no llego, da igual, si ya sé que no voy a llegar, no voy a cumplir con eso, porque, Lo que esperan de mí pero, nunca es suficiente, ¿no? Este mensaje, lo que esperan de mí entonces nunca es suficiente. Entonces, listo. crecer con eso, o sea, Y ahí, crecer con eso y convertirte en adulto con eso es como, ay, qué triste, sí. Y es qué carga también, porque, mucha, sí. Sí, sí, no, no, es terrible. El no poder porque cumplir y no satisfacer lo que el otro quiere, ¿no? Y ahí aparecen los mm, conflictos también, porque como sí, no hago lo que no cumplo con el objetivo de otro, no lo hago, entonces se mm, enojan, me exigen más, hay sí. desgano, ¿no? Entonces todo eso se retroalimenta y no llegamos a la meta, digamos, que queremos, que es esto, ¿no? Que tenga No, interés. no, bien, claro, eso básicamente, que se interese por el mundo, que se interese por lo que le pasa, que se interese por otras personas, que Uh-huh. busque qué le interesa de ese mundo y qué no, y de eso depende el acompañamiento que hagan los adultos y las adultas que estén. Y en los adultos y las adultas incluye desde la familia de sangre hasta el vecino, la maestra, el terapeuta, la terapeuta, Todas las todos los que personas en van relación, apareciendo en la vida. uh-huh, totalmente, todas las personas Sí, que se relacionen con ese niño, con esa niña, ¿no? sí, Uh-huh. Sí, 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 mira, sí, ahí así que es como... ¿Alguien había hecho alguna pregunta? No miré, solo vi que apareció gente muy querida que nos acompañan siempre sí, que siempre y nos que están, acompaña. Sí, no he pero no visto sé si preguntas. vi No, yo es como preguntas. que, viste que no puedo hacer, ahí voy a Se quedaron, chusmear, no puedo hacer se dos cosas quedaron a todos la vez, callados, güey. ¿eh? Se quedaron todos callados con el temita que elegimos. Sí. ¡Epa! No dicen nada. Ay, No huyan, cobardes. Hablen. no, sabés que a mí estos temas así, a veces es como que empiezo a preguntarme mucho porque la mirada picleriana es tan diferente, ¿no? A como uno está acostumbrado a acompañar la discapacidad, que no sé, es como que yo misma empiezo como a preguntarme de qué forma uno poder transmitirlo para que se sientan, ¿no? Como en confianza de que se va a poder, que su hija, su hijo va a poder hacer,
va a poder llegar sin necesidad de tanto, ¿no? Tanta intervención. Y ahí es como que también uno como profesional se pone, ¿no? A preguntarse de qué forma lo transmitís, lo decís, para que se genere eso, ¿no? Esa confianza. Y también es esto, ¿no? ¿Dónde pongo el ojo, dónde pongo el foco respecto de la intervención? Porque intervenir voy a tener que intervenir, más tarde o más temprano, y en el acompañamiento de la crianza y criando, más se interviene. La clave es saber cuándo, cómo, para qué, en qué momento. Entonces no es que no se interviene, no es que no se hace nada, porque también en la manera en que organizamos el espacio para que haya un momento de juego libre, es una intervención, no es poca cosa. Es un estímulo, definir digamos, qué objeto, es estimular, ¿no? El desarrollo del juego, digamos. Cuando preguntan, ¿y de qué forma lo estimulo? Preparando un espacio, lo que pasa que, estando presente. Lo que pasa que hay algo clave también que aparece, es que los bebés y las bebés también no necesitan que estemos todo el tiempo encima de ellos. Ellos también necesitan un momento de estar solos con ellos mismos. Tal cual. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros, los adultos y las adultas, podamos confiar en eso, ¿no? Que no va a pasar absolutamente nada malo y que al contrario, van a aparecer un montón de cosas que son positivas, porque nosotros no estamos todo el tiempo unos encima del otro. No. Bueno, salvo raras excepciones, salvo ahora esta situación que no nos queda otra que estar amontonados y amontonadas. Pero de golpe somos los crux así todos uno arriba del otro. Pero no es lo habitual o no es la generalidad de las veces. Entonces es poder confiar en esto y saber, tener claro sobre qué voy a intervenir. Porque a lo mejor intervenir modificando, no sé, en vez de bañarlo con el chorro de la ducha, lo baño en una bañadera. No tengo bañadera, busco un fuentón. Y esas también son intervenciones. Entonces es como, por ahí se piensa la intervención en manipulaciones sobre los cuerpos de los niños. Y hay otras que también dejan huella en relación a la vivencia. Algo que también tenía ganas como de leer así, que es algo que Judith Falk, ¿no? que escribió sobre este tema, decía, es que la no aceptación del ritmo personal, ¿no? Se va a traducir a una no aceptación de su persona, digamos. Y ahí tenemos que tener como mucho cuidado, como para ir como cerrando el tema. Yo creo que esa oración, esa frase, dice un montón, y es donde nos ayuda a nosotros a ser conscientes en este acompañamiento, ¿no? En cómo acompañamos a ese otro, ¿sí? Porque también somos un espejo del otro, ¿no? Ellos se construyen en relación a nosotros, y bueno, y es re importante. Y a pesar nuestro, y contra nuestro. Sí, también. Sí. Así que bueno, Marce, nos quedan 3 minutitos y nada, yo tenía ganas de también que contemos un poquito de este taller que estamos preparando juntas, que para mí está re bueno porque nada, es como trabajamos, estudiamos, viajamos, hacemos como, y nos faltaba armar algo virtual juntas. Y contar un poquito de lo que se viene, que son estos 2 talleres vivenciales, donde vamos a poner un poco el cuerpo, que muy poco ponemos el cuerpo con la teoría, ¿no? Cuando hablamos en este caso vamos a hablar de la motricidad, y tiene que ver con eso, ¿no? Con poner el cuerpo, vivenciar las posturas, los desplazamientos de un niño pequeño, y a eso ponerle teoría. ¿Qué sentimos nosotros en nuestro cuerpo? Y poner un poco, ¿no? La teoría que conocemos. No sé ¿Cómo si nos organizamos y algo más? ¿Cómo? No, es tener en cuenta por esos movimientos y por esas posturas y poder entender qué pasa cuando estamos allí, cómo llegamos y cómo salimos desde esos lugares. Y o sea, la experiencia nosotros la coordinamos, pero la vivencia es totalmente propia
Y las personas que ya hicieron el taller, cada vez que lo vuelvan a hacer, van a vivenciar otra cosa totalmente distinta, porque nada, la vida misma nos hace ir cambiando. Entonces, está bueno poder poner el cuerpo para poder entender después la teoría. Y entenderla desde otro lugar, porque no solamente se aprende leyendo o escuchando Tal a cual, alguien que sabe mucho de un tema. tal Entonces cual. es el cuerpo como herramienta de aprendizaje puesto en acción. Exacto. Así Así que que bueno, bueno, nada, es invitar a todos, a todas que quieran participar. Va a ser el próximo ujú, viernes, el 23 y el 30. Son 3 horitas aproximadamente cada encuentro, así que nada, es como encontrarnos con nosotros mismos también, ¿no? Poner un estas ratito, sensaciones ujú, corporales, así que queríamos un invitar mimo. también. Ujú. Ujú. Así que bueno, estamos en hora, a mí no, Dale, así que, si te parece, vamos como saludando. No sé, ¿querés decir algo más? ¿Algún dale. No, cierre? no, no. No, es que muchas gracias por el espacio, siempre es interesante, seguramente quedaron cosas por decir, que deben haber quedado autores por nombrar, pero bueno, la idea no es dar una clase magistral, sino también es poder hablar de lo que nos pasa a nosotras, en esto del acompañamiento a familias y cuál es nuestro lugar que vamos construyendo en relación a una temática que nos pone así como a todos. Sí, sí, acá justo Entonces, una María Elena Sánchez pone, es un tema muy profundo, y es así, ¿no? Es algo, un tema muy profundo, donde tenemos que ver de qué forma y de la mejor manera podemos estar con ese otro, con eh, esa otra, otros, otras. y no está, sí, sí, y es ir sacando capas de ese tema profundo con mucho cuidado y mucha amorosidad. Entonces es como, cuánto más cuidadoso hay que ser. Tal cual. Pero bueno, Wow, es creo un que trabajo interno muy fuerte también, ¿eh? Para el sí, profesional. Ujú. sí, Porque sí, sí, bueno, sí. también no se tienen que Así poner en que, juego nuestra historia, nuestras cosas, ¿no? Que a veces es bueno, difícil y remueve muchas situaciones y bueno, y ahí también, joder, obvio. cuánto trabajo tenemos que hacer como profesionales para poder estar intactos, íntegros, para acompañar a las familias. ¿Mm? Bueno, y cuando se nos esté por salir la cadena, corrernos y buscar ayuda. Tampoco tenemos que ser perfectos todo el tiempo. No somos superhéroes, somos No, casi humanos. tal cual, tal cual. Así que bueno. Bueno, Marce, nos despedimos. Bueno, gracias. Gracias. Dale, Gracias, nos que estamos estés bien. viendo. Espero que pronto. Dale. Un beso. Besos. Gracias a todos Chau, los que chau. estuvieron escuchando. Chao, chao. Sí, gracias, gracias.